Ya sabes, si alguien está aburrido, pide permiso, su clase está aburrida y me voy. Sin problema, se van, no hay problema. No le voy a decir, por favor, quédese, tenga la bondad. ¿Qué dice? Váyase. Es algo muy interesante porque es el que realmente el corazón de funcionamiento del TCP, ¿no? Y finalmente después de tamaño de la ventana. Ya. Este es un campo de, como ven ahí, un campo de 2 bytes. Ya. Este es un campo de 2 bytes. Y lo que hace el campo Windows Size es definir cuántos bytes yo puedo enviar antes de recibir el reconocimiento. ¿Se acuerdan que la semana anterior dijimos que con el número de secuencia y el ACK, el que transmite y el que recibe, ahí estaba. El que transmite envía un segmento con un número de secuencia, por ejemplo, no sé, segmento 1 ya. Acuérdense que el número de secuencia es de 32 bits y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué tenía que hacer el que recepta? Esperar que le llegue todo el segmento, verificar errores, determinar toda la información de la cabecera y si la información está sin errores, responder que llegó bien. Entonces, ¿cómo respondía? Respondía con un ACK. De hecho, sería ACK2, ¿no? Porque sería el siguiente segmento que está esperando que le llegue. Eso les dije la semana anterior, no es verdad. Sí. Primero, no es verdad porque no funciona así. Imagínense que el transmisor tiene que enviar 1000 segmentos. No va a estar enviando de uno en uno, pues un segmento, luego otro en una secuencia. ¿Cuánto se va a demorar? Entonces, en la realidad lo que pasa es que pasan dos cosas. Primero es que no se envía un segmento, se envía un conjunto de segmentos. ¿Ya? Entonces, el conjunto de segmentos se van a comenzar a enviar y ahí vamos a entrar en unos problemas que ya vamos a ver, que es el tema de qué pasa si un segmento se pierde. Entonces, bueno, vamos a suponer que idealmente aquí está no segmento 2, vecino, segmento 3, y aquí está el segmento 4, vamos a poner segmento 4. Digamos que cada uno de estos segmentos va llevando 100 bytes. O sea que en el primer segmento iría del byte 1 al 100. En el segundo segmento iría del byte 101 al byte 200. En el tercero iría del 201 al 300. Y en el último iría del 301 al 400. Ya, vamos a suponer esto ya. Ya, entonces, lo que nosotros estamos poniendo ahí como uno, acordaránse que eso realmente es un número de secuencia que es aleatorio. Eso ya depende del algoritmo de los dispositivos. Pero para entender vamos a suponer que es de secuencia 1, 2, 3, 4. Y eso va llevando un tamaño de información. Que ya vamos a ver cómo se determina ese tamaño de información. Entonces, una vez que los segmentos llegan, supongamos también que todos los segmentos llegaron, se procesaron y se verificaron que no hay errores. Entonces, el sistema de transmisión ahí envía un ACK. Y en el ACK realmente no va el número del siguiente segmento, porque él no sabe realmente cuál es el número de secuencia. Entonces, ¿qué es lo que va? El siguiente byte que espera recibir, o sea, él enviaría un ACK 401. Ese 401 indica el siguiente byte que espera recibir. Porque de todos los que llegaron, ¿cuál procesó? Procesó hasta el byte 400. Entonces, acordaránse de eso, ¿no? Eso ya, desde ahora en adelante. El ACK, ¿qué me dice? El siguiente byte que espera recibir del sistema que le está enviando la información. ¿Ya? No es el siguiente segmento. La clase anterior dijimos que era el siguiente segmento, no es verdad, es para ir entendiendo cómo es que funciona. Lo que realmente lleva o lo que realmente indica el ACK es cuál es el siguiente byte que espera recibir. Ahora, esto de manera ideal, ¿no? Imagínense que se pierde un segmento, ya vamos a analizar eso. Ahí estamos, complicados realmente. Por eso es que el TCP es complejo y esa complejidad hace que se haga lento en la transmisión. Es confiable porque se va a garantizar. Acuérdense que una de las características es que él no puede recibir el byte 401 sin haber recibido y haber confirmado el byte 400. ¿Ya? Y así sustantivamente, ¿no? Él no puede recibir el byte 400 sin haber confirmado y verificado que no hay errores en el byte 399. Entonces, esa garantía de confiabilidad hace que realmente el protocolo como tal sea lento en su ejecución, ¿no? Y además, recuerden que el 90, por poner un número, nos tocaría hacer una estadística real, pero por poner un número, más del 90% de las aplicaciones que nosotros usamos es TCP.
Entonces, claro, obviamente ahí también está una de las justificaciones de por qué el Internet o las conexiones por TCP/IP son lentas. No es solamente ancho de banda, o sea, no es que yo mejoro la conectividad incrementando el ancho de banda. En cierta medida se mejora, pero depende mucho también de cómo se esté trabajando con este tipo de cosas. Ya, entonces, regresemos a esto, ya vamos a analizar estas otras cosas. ¿Qué es el Windows I? Es el número de bytes que el sistema que transmite puede enviar antes de recibir un ACK. Entonces, en este caso, el Windows I sería 400. ¿No? O sea, el Windows S, le vamos a poner ahí, llevaría el valor 400. ¿Eso qué significa? Que el sistema de transmisión va a enviar 400 bytes y después de 400 bytes va a recibir el ACK. ¿Ya? Eso, de hecho, eso ya vamos a ver que inicialmente eso se negocia, ¿no? Cuando se establece la conexión. Ahí hay una negociación previa en TCP que se conoce como el three-way handshake, la negociación de 3 vías. Si uno traduce ese término, termina siendo un saludo o un apretón de manos en 3 vías, sería la traducción, el handshake. Ese es el mecanismo que le permite negociar la comunicación, o sea, previamente enviar datos. Aquí estamos enviando ya datos, ¿no? De cualquier aplicación, no me interesa ahora la aplicación. Finalmente, a nivel de TCP se están enviando datos. Ya. Previo a esta negociación o a este envío de datos hay una negociación, ¿sí? Una sincronización entre el sistema de transmisión y entre el sistema de recepción, ¿sí? Parte de esta sincronización o negociación inicial es definir el Windows I de cada lado. O sea, él le dice, yo tengo un tamaño de ventana de 1000 bytes. Y el otro le dice, yo tengo un tamaño de ventana de 1000 bytes o de 2000 bytes o lo que ustedes quieran. Si el valor es de 2 bytes, estamos hablando de que el valor máximo de la ventana sería 65.535 bytes como máximo. Así es como está definido. ¿Ya? Ahora, pero la pregunta sería, ¿cuál es el tamaño de cada uno de los segmentos? Porque el tamaño de la ventana es la cantidad total de bytes que se necesitan para, o que puedo transmitir antes de recibir el ACK. Entonces, ¿cómo se define el tamaño de los segmentos? Para eso hay un campo que está muy relacionado con el Windows I, que es el campo de las opciones. ¿Ya? Entonces, ese campo de las opciones, uno de los usos del campo de las opciones es definir el MSS. Máximo tamaño del segmento sería la traducción de eso, ¿no? Máximo tamaño del segmento, ¿ya? En el MSS, acordarse del MSS. Hay dos formas o hay dos mecanismos que me permiten definir el tamaño de la información dentro del modelo OSI o dentro del modelo TCP/IP. El primero es el MSS. Entonces, acordarán, el MSS, ¿ya? Tamaño máximo del segmento. Y luego hay el MTU, unidad máxima de transferencia. El MTU es la cantidad máxima de datos que yo puedo recibir a nivel de la capa 2. ¿Ya? Eso es el MTU. Y el MSS es la cantidad máxima de datos que yo puedo transportar en un segmento. Pues en este caso, ¿cuál sería el MSS? 100, ¿no? Porque estoy diciendo que en el primer segmento voy a enviar 100 bytes, en el segundo segmento voy a enviar otros 100 bytes, en el tercer segmento voy a enviar otros 100 bytes, entonces el MSS en este caso sería 100. ¿Ya? Entonces, el Windows I en este ejercicio es 400 y el MSS en este ejercicio es 100. Porque hemos dicho ahí, ¿no? Eso va a variar, eso ya depende de cómo es que se está negociando. Ahora, si es que no hay una negociación del MSS, hay valores por defecto que se utilizan. O sea, si es que no usamos el campo de las opciones para negociar un valor de MSS, por defecto ya hay valores que están establecidos. Para IP versión 4, el MSS es de 536 bytes. O sea, si no ha habido una negociación previa, ¿cuál es el tamaño por defecto de los segmentos en IP versión 4? 536 bytes. Ese es el tamaño que siempre se maneja. Salvo que yo, vuelvo y repito, salvo que la aplicación negocie el tamaño del MSS. Pero si no se negocia, ya saben, 536 bytes. ¿Ya? Y en IP versión 6 es 1220 bytes. ¿Ya? Por defecto, ¿no? Si es que no hay una
si es que no hay una negociación previa del MCS, ya saben, en IP versión 6, 1200 bytes, y en IP versión 4, 536 bytes. Pero recordemos algunas cosas, para dejar claro esta partecita del... Acordaránse que este MCS lo que está diciendo es cuántos datos voy a tener aquí. Y luego aquí estaría la cabecera TCP, ¿no? Ya. O sea que si por defecto el MCS es 536, ¿sí? 536, el tamaño de este segmento sería 556, ¿no? Porque acuérdense que la cabecera TCP tiene 20 bytes. Entonces la cabecera TCP tiene 20 bytes, el MCS es cuántos datos yo envío, y entonces esto sería 556. Ya. Entonces, pero además acuérdense que esto de aquí, al final, el segmento TCP se encapsula en un paquete IP versión 4, o sea que esto de aquí, yo tendría aquí la cabecera IP, versión 4, versión 6, aquí tendría la cabecera TCP, ¿ya? Y aquí estaría la data, ¿no? Que ya sabemos que por defecto es 536. Entonces, esto sería mi paquete a nivel de... ¿Es paquete o datagrama? Este PDU de la capa de internet. Fernanda, paquete o datagrama. O sea, ¿cómo se llama este PDU? ¿Paquete o datagrama? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Duro, no lo escucho, estoy ya... No me he lavado bien las orejas hoy día. ¿Por qué? Está bien, es paquete, pero ¿por qué es paquete? Hay que entender por qué. No, tengan que ver. ¿Por qué es TCP? Acuérdense que lo que se transporta en TCP es un paquete, porque TCP es un servicio orientado a conexión. Y lo que se transporta en UDP es un datagrama, porque es un servicio no orientado a conexión. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería este tamaño? Facilito, ¿no? Samia, ¿cuál sería ese valor? 576, ¿no? 576. Claro, porque esto sería 20, esto sería 20 y esto sería lo que ya dijimos que era 536. En IP versión 4, ¿no? En IP versión 6 tocaría hacer el cálculo ahí. Y verán que esto aquí estamos hablando de la capa de transporte, esto es la capa de internet, y esto ¿a dónde baja? A la capa de acceso a la red o de enlace de datos, como lo quieran llamar. Entonces todo esto de arriba vendría a ser la data, ¿ya? Eso sería todo lo... Porque acuérdense que finalmente la cabecera IP y la cabecera TCP no puede ser procesada por la capa de enlace de datos, porque no entiende. Obviamente ahí no se entiende eso. Entonces, para el protocolo de la capa de enlace de datos, lo que viene de arriba es simplemente datos. Y aquí estaría la cabecera Ethernet, y acá estaría, ¿se acuerdan de ese mecanismo que les había comentado el otro día? Del FCS, ¿no? CRC, FCS, el trailer, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces aquí vendría 576, sería 500, sería 14. ¿Cuál es el tamaño total de esto? De la trama sería esto, ¿no? Ya estamos, ya vemos ahí una capa. O sea, ya ven que haya un trailer y esto ya es capa 2, o sea, en capa 2 es una trama, ya saben eso. Ya, entonces eso sería 594, ¿no? Sí, o sea, el tamaño total que sería 594 bytes. Ya. Entonces miren, lo que empezó siendo un valor de 536 a nivel de la capa de transporte, cuando llega a la capa de enlace de datos termina siendo 594. Ya. Y entonces, esto es el valor que ustedes deben utilizar para realizar los cálculos, que ya lo haremos más adelante. ¿Sí? Entonces, siempre vayan acordándose cómo es el proceso de la encapsulación. De la capa de transporte baja la capa de Internet, y de la capa de Internet baja la capa de enlace de datos, o de acceso a la red, o de interfaz de la red, como lo quieran llamar. ¿Ya? En la capa de transporte y en la capa de Internet solamente se añade cabeceras, y en la capa de acceso a la red se añade una cabecera del protocolo de capa 2 y un mecanismo de verificación de integridad, o una cola, o un CRC, como lo quieran llamar. ¿Ya? Y por defecto ya saben que eso es 14 y 4. ¿Ya? Técnicamente la cabecera aquí es 14. ¿Sí? La cabecera sigue siendo 14. Claro, la cabecera es 14 nada más. Y estos son 4 bytes.
Entonces, la información de control a nivel de la capa de enlace de datos es 18, pero ¿por qué? Porque hay 4 bytes de este mecanismo del FCS. ¿Ya? Ahora, el MTU por defecto, o el MTU máximo que se puede tener, en principio es 1500 bytes. Esto ya está preestablecido para la... Los libros dicen para la mayoría de las implementaciones de los protocolos de capa 2. Pero en la realidad, como ahí lo que va es Ethernet, en otras comunicaciones lo que van a encontrar ustedes es Ethernet. Entonces en Ethernet, desde el inicio, el tamaño máximo de datos que puede transportar una trama Ethernet era 1500 bytes. Entonces ese 1500 bytes es del MTU. Acordarán, unidad máxima de transferencia o de transmisión, como lo quieran llamar. Y MCS, tamaño máximo del segmento, máximo tamaño del segmento. ¿Ya? Pero, por eso es que les puse ahí TCP, en UDP eso no existe. El MCS está solamente asociado a TCP, no a UDP. ¿Sí? Porque recuérdense que finalmente esto está, si es que se negocia, ese valor está dentro del campo de las opciones. ¿Verdad? ¿Cuál es el tamaño del campo de las opciones? 40 bytes. Acordaránse de eso, ¿no? De estudiar de 0 a 40 bytes. ¿Eso qué significa? Que el tamaño total de la cabecera en TCP, ¿cuánto es, Romeo? Tamaño de la cabecera TCP. Sin las opciones, 20 bytes. Y con opciones, 20 más 40. Ya no me respondes. Ahí está. O sea que no es 20, acordaránse de eso. Ya van a poner, digamos que la pregunta dice, ¿siempre el tamaño de la cabecera es 20? No, pues, falso. Eso no es verdad. Porque si tiene el campo de las opciones, podría llegar hasta 60 bytes. Entonces, el tamaño de la cabecera realmente es de 20 a 60. Si se utiliza el campo de las opciones. Si no se utiliza el campo de las opciones, ya saben. Ya, acordaránse de esos pequeños detalles. Ya, entonces, a nivel de la capa 2 del MTU máximo es 1500 bytes. Entonces, basado en eso, Samia, ¿cuál es el tamaño máximo del segmento a nivel de la capa de transporte? O sea, ¿cuál es el valor? El valor mínimo para IPv4 sería 536. ¿Y el máximo para el MCS? ¿Cuál sería? Entonces, vamos ahí, ¿no? MCS con IPv4. Primero analicemos con IPv4. El valor por defecto o mínimo, bueno, realmente no es mínimo, por defecto vamos a ponerle, ¿no? Porque yo podría tener un valor menor a 536, pero por defecto sería 536. El mínimo ya vamos a ver cuánto es, y el máximo veamos cuál es. Ya, ¿cuál es el máximo? Más rápido el máximo. Ya. El valor máximo del MCS con IPv4, acordaránse de esto, hay que analizar los dos protocolos. El valor máximo de IPv4 sería 1460. ¿Ya? Esto es lo máximo que yo podría transportar dentro de un segmento o de un valor de MSS. Porque recuérdense que finalmente a la data que viene de la capa de transporte yo tengo que añadirle una cabecera TCP y una cabecera IP. 20 más 20, 40. 1500 menos 40, 1460. Ahí está. ¿Sí? Porque a nivel de la capa de enlace, o sea, esto es del MT1. Tomarán en cuenta este pedacito de aquí. Esto es del MTU. Esto es el MTU. Vuelvo y repito, ¿qué es el MTU? El número máximo de bytes en datos que puede transportar una trama Ethernet. Eso básicamente. O sea, en esta parte de datos, fuera de la cabecera y de la cola, en esta parte de datos, ¿cuántos bytes máximo puedo transportar? Eso se conoce como el MTU, unidad máxima de transferencia. Entonces, si estamos diciendo que esto es 1500 bytes por defecto, ¿se puede cambiar ese valor? Sí. De hecho, ya es hora de que sepan, ya son grandecitos. El valor máximo que se puede tener por defecto es 8192. Pero si ustedes compran un switch, eso por defecto tiene 1500 bytes. Salvo que ustedes le configuren. Y podría llegar hasta 8192 bytes. ¿Ya? Pero por defecto, sin tocar nada, sin modificar nada, por defecto eso es 1500 bytes. ¿Ya? ¿Listo? Ya, entonces, en este MTU, aquí están los datos que vienen de las capas superiores, pero ya sabemos que aquí, ¿qué nomás viene? Viene la cabecera IP versión 4, viene TCP, y aquí vienen los datos, ¿no?
Entonces, esto vale 20, esto vamos 20 sin opciones, salvo que se diga explícitamente, no se ha negociado. ¿Cuándo deberíamos tomar en cuenta el campo de las opciones? Cuando el ejercicio diga, se ha negociado un MTU de 800 bytes. Ese 800 no es valor por defecto, o sea que se tuvo que haber negociado. Y como se negoció, ¿eso dónde viaja? Viaja en el campo de las opciones. Entonces ahí podría cambiar la cabecera. Ya, entonces ahí vamos a asumir que en ese caso es una cabecera de 60 bytes. De hecho, no es así, ¿no? Porque 60 bytes es lo máximo. Pero nos tocaría verificar cuánto espacio consume en el campo de las opciones cuando transportas el valor de 800. No nos vamos a poner ese cálculo y nos demoramos ahí todas las 2 horas del examen. Entonces vamos a asumir que es cuando tengamos que utilizar el campo de las opciones, vamos a asumir que se consume el tamaño máximo, que es 40. 20 más 40 tendríamos una cabecera de 60. Pero en la realidad ya sabemos que no es así, ¿no? Porque tocaría, para ser más precisos, tocaría analizar la cabecera y ver cuántos bytes realmente estamos utilizando. Probablemente sean 10 bytes. Entonces sería 20 más 10, 30. Pero no sabemos. Nos tocaría tener el tráfico real para verificar cuánto mismo se está utilizando. Acuérdense que el campo de las opciones tiene varios usos. Uno de los usos es esto, ¿no? Es este valor del MCS, pero hay otros usos adicionales. Entonces, para poder hacer el ejercicio más preciso que nos tocaría, yo les debería pasar la captura de tráfico y ustedes analizar ahí y ver cuántos bytes no son. Se van a demorar día y medio buscando los datos. Pero en la realidad les toca hacer eso, ¿no? Día y medio, para eso les pagan. Claro. Pero entonces, nosotros aquí en los ejercicios vamos a suponer que cuando digamos que se han utilizado alguna de las opciones en ese campo, vamos a suponer que el tamaño con el que vamos a usar o con el que vamos a calcular es el tamaño máximo. Acuérdense que el tamaño máximo es de 0 a 40, ¿no? Entonces, de 0 a 40. Entonces vamos a suponer o vamos a asumir que va a ser el tamaño máximo, ¿ya? Entonces 40 bytes más 20 de la cabecera sería 60 bytes. ¿Ya? Pero bueno, aquí en este caso, 20 bytes de la cabecera TCP, estamos asumiendo que ahí no hay opciones, ¿no? Digamos que no hay opciones. IP tiene 20 bytes, 40. Aquí venía, ¿cuántos datos? Aquí sería X, ¿no? No sé cuántos serán. Si todo esto es 1500 bytes, ahí está 1500, entonces 1500 menos 20 de la cabecera IP y menos 20 de la cabecera TCP me quedaría 1460. ¿Ya? Y ahí están los datos. Lo mismo para IP versión 6, ¿no? O sea que para IP versión 6 sería aquí defecto, el mínimo y el máximo. ¿Ya? Entonces, por defecto, ¿cuánto es? 1220, ¿no? En IP versión 6. 1220. Entonces, el MCS para IP versión 6. Entonces sería para IP versión 6. Ya. El máximo sería, veamos, ahora ya no sería 20, ¿no? Sino sería, ¿cuánto sería la cabecera? 40, ¿no? Entonces 1500 menos 60, está facilito, 1440, ¿no? ¿Sí, no? ¿Sí o no? ¿Ya se perdieron ya? Esto no cambia, sigue siendo 1500. 1500 menos 60 en mis tiempos, 1440, no sé ahora, como todo va a cambiar. ¿Ya? Entonces el valor máximo del MCS en IP versión 4, 1460. Y el valor máximo del MCS en IP versión 6, 1440. O sea que si yo les digo de la capa de aplicación SMTP genera 10.000 bytes. No es que van a transmitir 10.000 bytes. No pueden transmitir 10.000 bytes. ¿Cuál es el tamaño máximo? Ahí está. Sí. De hecho, así funciona, ¿no? La capa de aplicación no tiene un control. Él envía los datos que necesita. O sea, si tiene que enviar 100.000 bytes, él envía 100.000 bytes. Entonces, pero la capa de transporte ya sabe, a ver, yo no puedo transportar. Teóricamente podría transportar, claro, porque acuérdense que el tamaño de la ventana, ¿cuánto es? De 16 bytes. Yo podría tranquilamente transportar un segmento de hasta 65.535 bytes sin ningún problema. ¿Ya? Pero como ya se sabe que a nivel de la capa de enlace de datos hay un limitante del MTU, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es hacer una segmentación.
Entonces, claro, aquí la idea sería, la capa de aplicación me envía a la capa de transporte 10.000 bytes, esto le llega a TCP, y TCP, ¿qué es lo que hace? De toda esa información, como él ya sabe que no pueden transportar todo de una sola, ¿qué va haciendo? Va haciendo segmentos, ¿no? Le va haciendo pedacitos, dependiendo de estos valores que están aquí. Ya. Ahora, ¿cuál es el tamaño mínimo? ¿Cuál es el tamaño mínimo? Digamos que es el ejercicio del examen de gracia. Esa es un examen de gracia. Supongamos que esta vez se me abre el corazón. Y les digo, ya. Como todos están con tercera, ya, vamos ahí. Examen de gracia. ¿Cuánto pondrías ahí? Digamos que has estudiado y tú vienes a dar el examen y has dicho, nos va a tomar 10 preguntas y hay una sola. Y de hecho está solamente eso. Si alguna vez, en alguna materia, el profesor dijo, a ver, abre el libro. ¿Qué página? 247, párrafo 3, una o dos preguntas. Una. ¿Sí o no? Entonces me preguntó, ¿sabe o no sabe? ¿No? Vaya. Siguiente. No es que ayude. Y me faltaba creo que 2 décimas. ¿Ya qué vaya a estar dando 2 preguntas por una décima? ¿Sí o no, Luis? Yo ya vi una pregunta por las 2 veces. Y perdí. ¿Sí o la vi? Y una vez perdí calificándome yo mismo, lo peor. El profesor vino y me dijo, a ver, venga, ya no venga. En esta pregunta salió esto, ¿cuánto sacó? Primero está mal, a ver el procedimiento, ¿hizo esto? No, sobre 3, ¿cuánto le pongo? 2, 1 ya. Ya, bueno. Y así me fue calificando. Al final me faltó 6 puntos. Pero claro, era la psicológica, ¿no? Porque no le iba. Bueno, tampoco iba a decir que me ponga 3 si sabía que estaba mal. Pero dije 1, 5 ya, 1 ya. Ahora nomás que ya les ponen hasta nana. A ver si así. Bueno, pero bueno, sigamos. ¿Cuánto? Ya mientras estábamos en el corte comercial, ya de una vez calculado. Los de primera no, tranquilos ustedes, no se preocupen. Ustedes sí estamos en pañales. Todo es un proceso, realmente es como todo en la vida, todo es un proceso. No se asusten, realmente es un proceso. Y el tema es que no sé en las otras asignaturas, pero aquí tienen que leer muchísimo. Entonces tienen que aprender a leer, a revisar el material, porque si no, hay demasiada materia realmente. Entonces, pero bueno, a mis panas, a ver, niños, ¿cuánto es? Niña Fernanda, ¿dónde está la niña Fernanda? ¿No vino? Vino solo la Fernanda, dice. James, ¿cuánto es? Deja de estar en TikTok. ¿Cuánto? 0. 512. ¿Cuánto? 2 ceros. No. ¿Cómo va a ser? El mínimo, digo, verás. El mínimo, Santo. No te me confundas. Dejarán de andar enamorados cuando hacen estudiar. ¿Cuánto, Fernanda? Ya lo que dieron tus compañeros, ya 0. Ya. ¿Cuánto? O sea, no puede ser ese valor, tiene que ser algún otro valor. Tania, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Dígame más un número, igual. ¿Qué es lo peor? Que yo le diga 0. ¿Cuánto? 0. Luis, se me pasa el Luis. Ya mejor no digo nada, porque igual me va a decir 0, dice. No, eso es desde la capa de aplicación. Eso no le paren bola. Lo que estoy diciendo con esto estoy diciendo que la capa de aplicación le puede enviar 10.000 bytes. Es más, te puede enviar 30.000 bytes. El segmento se genera de 30.000 bytes. No, pues ya estamos viendo de cuál es el tamaño máximo. Pues en IP versión 4 estamos diciendo que es 1460. Y en IP versión 6 estamos diciendo que es 1440. O sea, ¿qué es lo que terminaría siendo aquí? Supongamos, regresemos a esta partecita mientras ustedes analizan ahí. Supongamos en esta partecita de aquí. Ya se me pusieron los otros. Digamos que la capa de aplicación genera 10.000 bytes ya. 10.000 bytes. La pregunta es, asumiendo el tamaño máximo del MCS, ¿cuántos segmentos debe transmitir? ¿Qué tocaría hacer? Dividir 10.000 para 1460. Dividan eso. Son 9 segmentos. ¿O cuántos segmentos son? Multipliquen. 1460 por 9. ¿Cuánto sale? Entonces debe ser menos.
porque tenemos 10.000 bytes. Dividan 10.000 para eso y vean cuánto me sale. 8, 6, ¿cuánto? 684. Ya, o sea que me sale 6 segmentos de 1460 y un segmento de ¿cuánto, Luis? Sería Sería 6 por 1460 menos 10.000 para saber cuál es el tamaño del último segmento, ¿no es cierto? Obvio. Esto no es alta matemática, verán. Ya con el Hugo se dan gusto ustedes ahí en alta matemática. Conmigo, multiplicaciones y enteros. Divisiones y con enteros, bueno, ahí sale con dos cifras. ¿Cuánto sale? 1240. ¿Cuánto? 1240. 1240. Eso me están diciendo, sinceramente. Yo creo lo que ustedes dicen. ¿Sí está claro? Pero verán que esos son los datos. A eso hay que añadirles, ¿qué? Cabeceras. Claro. O sea que a nivel de... Cuando ya llega la trama, ¿cuánto será esto? Estos segmentos en tramas, ¿cuánto es? O sea, ya abajo. No en datos, sino en tramas. Más 20 de TCP, más 20 de IPv4 y más 18 abajo en Ethernet, o sea, 58. O sea, esto sería ¿cuánto? 1518. Ya. Y esto sería 1298. ¿Sí, no? ¿Sí? 1298. Ah, pero no usarán la calculadora, luego van a estar perdidos, ingenieros. Supóngase que un día me maten de las iras en la casa y les diga hoy día sin calculador. ¿Qué van a hacer? Sí? Los dedos. Nada, dice. ¿Llorar? Las tablas, nada más. Y ni siquiera tablas, sino son sumas de enteros. De 20 en 20. Ahí está. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? A eso yo me refería aquí cuando puse de los 10.000 bytes, tipo de cosas. Porque no puede transmitir, o sea, no hay forma de transmitir desde la capa de transporte en adelante, ya no se transmite toda la data de la capa de aplicación. De hecho, esto que acabo de hacer es una de las funciones de los protocolos de la capa de transporte, la segmentación, por eso se llama segmento, porque toda la data de la capa de aplicación tiene que ser dividida en pedacitos, ¿ya? Dividida en pedacitos. Esos pedazos en la capa de transporte se llaman segmentos. Y los mismos pedazos en la capa de red se llaman paquetes o fragmentos. Vamos a llamarle fragmentos a los demás. Aunque eso ya vamos a analizar en la siguiente clase. ¿Ya? Pero ahora vamos a decir segmentos. Ya saben, ¿no? ¿Cuál es el límite de datos que puede generar una aplicación? Valga la redundancia en la capa de aplicación. No hay límite realmente. O sea, si ya se le ocurre mandar 1.000.000 de bytes, él manda 1.000.000 de bytes. O sea, él le dice, lo que hace es llamarle a la capa de transporte, oye TCP, necesito enviar al otro lado 1.000.000 de bytes. Toma, vos verás qué haces con esos 1.000.000 de bytes. Pero rapidito de enviar. ¿Ya? ¿Está claro? A eso yo me refería. ¿Listo? Entonces, ahora luego de todo esto, bla, 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 ¿cuánto es ¿cuál es el tamaño mínimo, Fernanda? Para ganarse la siguiente carita feliz. 160. Ya vamos 3 semanas y no hay carita feliz. No hay forma de que asomen las caritas Estoy felices. viendo. James, ¿cuánto? 166. 46. ¿Será? Vamos a ver. Entonces, hay que recordar, bueno, nuevamente no. Los de primera no, hay que aprender rápido. Ustedes ya van a aprender eso y se ve al final de la materia. Por eso es que complicado que nos respondan ahora. Pero hay un tamaño mínimo de la trama, así como hay un MTU máximo, hay un MTU mínimo, ¿ya? Ese MTU mínimo, o más bien, el tamaño mínimo de la trama es de 64 bytes. O sea, lo mínimo que deberíamos tener como trama a nivel de la capa 2 es 64 bytes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando un switch recibe una trama menor a 64 bytes, automáticamente la desecha. O sea, él no puede recibir cualquier switch de cualquier marca, ¿no? Acuérdense que no estamos hablando de marca, sino del equipo. El equipo, acuérdense que en el material yo les había puesto los equipos que están identificados en cada una de las capas del modelo OSI. Entonces, en la capa 2, ¿qué equipo funciona? Los switches. Entonces, cuando cualquier switch de cualquier marca recibe una trama menor a 64 bytes, automáticamente le hace un drop, le elimina, o sea, no la procesa.
porque él sabe que eso no es posible dentro de Ethernet. Entonces, vamos ahí. ¿Cuántos bytes hay de campos de control? 18, ¿no? 14 más 4, 18. O sea que si el tamaño mínimo de la trama completa es de 64 bytes, ¿cuántos datos deberás llevar? Deberás llevar 46, como dijo el compañero Hans. Pero esa no era la pregunta, era el tamaño mínimo del MCS, casi. O sea, medio aproximado ya. Porque verás que este tamaño, ¿en dónde es, Hans? Es en la capa de enlace de datos, no es en la capa de esto. Entonces, si tú le restas a esto, ¿cuánto hay que restar? ¿Cuánto hay que restar? 40, ¿no? 40. Ya. 40, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Por qué 40? 20 de TCP, 20 de IP. Ya. O sea, ¿cuántos bytes quedan? En IP versión 4 el tamaño mínimo, ¿cuánto es? 6. Ya. O sea que lo mínimo de MSS, ¿cuánto sería? 6. ¿Para qué? Para que sumado a 20 de TCP y 20 de IP se haga 46 en los datos de la trama Ethernet. ¿No es cierto? Y eso sumado a los 18 me da 64. Y como es 64, pasaría. Porque el switch dice, esto tiene 64 bytes, sí puedo procesar. Si tuviera 63 bytes, ya no. Sí, de 64 para arriba. Entonces, en IP versión 4, el tamaño mínimo, 6 bytes. El tamaño máximo, 1460 bytes. Y el tamaño por defecto, 536. Pero por favor, no se confundirán. Este valor por defecto es con TCP. En UDP no hay valor por defecto. En TCP, ¿qué hay? Valor máximo, que sería 1400. Bueno, no sería 1460, ¿no? ¿Cuánto sería? En UDP, ¿cuánto sería? No hay MCS. Pero tomarás en cuenta que aquí hay MTU. ¿Hay o no hay MTU? Sigue habiendo MTU. ¿No es cierto? Analicemos eso. Buena la. Ya. Entonces, verán que eso es TCP. En UDP, ¿hay o no hay MCS? No. Pero hay, a nivel de la capa de enlace de datos, ¿hay o no hay MTU? Claro, sigue habiendo MTU. O sea que el MTU sigue siendo 1500 bytes. Entonces, en IP versión 4, ¿cuál debería ser el tamaño máximo del segmento que genera UDP? Debería ser 1500 bytes menos, ¿cuánto sería? 8. Menos 38, ¿no? Sí. ¿Por qué? Menos 28, no 38. 8 de UDP y 29. 8 de UDP y 20 de IP, 28. Entonces, 1500 menos 28, ahí está el tamaño. 462. Ahí está, calcula. Y lo otro sería 1500 menos 58, ¿no? Sí. No, 48. 48. 48. Ya. 40 de IP versión 6 más 8 de UDP. ¿Ya? En UDP sería esto, ¿no? O sea que el tamaño máximo de los segmentos que se generan en UDP, aquí tocaría hacer el cálculo, sería 1462. 72. ¿Ya? Y en IP versión 6 sería 1452. Ahí está. Esos serían los valores máximos, ¿no? Porque claro, no hay un MCS, pero sigue habiendo un MTU. O sea, sigue habiendo la limitante que aquí el tamaño, ¿cuánto es? 1500. No importa si de arriba viene TCP o de arriba viene UDP, aquí finalmente sigue siendo 1500. Entonces, ya saben, ahí está el valor, ¿no? Y el valor mínimo, ya saben que a nivel de capa 2 el valor mínimo es 64 bytes. O sea, de ley, siempre 64 bytes. Aplica para IPv4 y No importa. Porque acuérdate que, Alexandra, acuérdate que aquí ya no importa si es de IPv4 o IPv6. Porque esto es Ethernet, ¿no? De hecho, él ni siquiera sabe, aunque realmente acuérdate que hay el campo EtherType para saber si lo que va llevando es IPv4 o IPv6. Pero finalmente aquí el tamaño mínimo es 64 bytes. Y el máximo es 1500. O sea, el máximo En con todo, general. ¿cuánto sería? Con todas las cabeceras, ¿cuánto sería el máximo? 1518. Claro, 1500 de datos más 14 más 4, 1518. El valor máximo de la trama como tal. Sí, 1518. ¿Sí está claro? ¿De dónde sale 1518? El valor máximo de datos de la trama es 1500. No se olviden de eso. Y ese valor, ¿cómo se representa o cómo se llama? MTU. Pero, ¿los datos tienen o no tienen datos de cabecera? Claro, hay una cabecera de 14 bytes y hay un FSS de 4 bytes. 14 más 4, 18, más 1500 bytes de datos, 1518 bytes, el tamaño máximo de la trama, hasta el día de hoy. Luego, cuando hagamos VLANs,
ya saben que se añade un campo de 4 bytes. Dime, Fernando. Dentro de LMTU ya le estamos tomando en cuenta lo que es ZIP y TCP. Claro, lo que viene Desde de arriba, claro. Solamente que recuérdate que para la cabecera Ethernet esto no existe, porque él no tiene forma de interpretar esto, porque esto no es función de la capa 2, esto es capa 3 y esto es capa 4. Para Ethernet todo esto es datos. O sea, él no tiene forma de saber que ahí viene una cabecera IPv4, 4, tales son los campos, él no entiende de eso. Entonces él dice todo eso son datos. ¿Está claro? Dime, 1518. Dime. El mínimo de bytes para IP versión 6, ¿cómo sería? ¿Se le toma igual el 64? Claro, de ley. Pues. Es que a nivel de la capa 2 sigue siendo 64. Pero en este caso No habría sabía. que quitarle 60. ¿o? Claro. O sea que aquí podría ir tranquilamente 0 bytes. Claro, 0. Porque ya la cabecera IP versión, solamente la cabecera TCP son 20 bytes. La cabecera IP versión 6 son 40 bytes, 60. Más 18 de Ethernet. ¿Cuántos están? 78. 78 es mayor que 64. Sí, o sea, ya pasa los datos. O sea, en IP versión 6, si es que podría darse el caso, podría darse el lujo de utilizar el caso sin enviar nada. 0 bytes, claro. Porque ahí cumple sin ningún inconveniente, ¿no? ¿Está claro? O sea, este valor no cambia si lo que va transportando de arriba es IP versión 4 o si lo que va transportando de arriba es IP versión 6. ¿Está claro? ¿Preguntas? Ya. Listo. Avancemos. Bueno, no avancemos, mejor hagamos un ejercicio. Estamos complicando la vida. Entonces, facilito. Digamos que yo tengo aquí un router. Digamos que hay esta red pequeñita. Vamos a poner esto. L1, L2, L3. Entonces, yo tengo aquí un cliente y aquí tengo un servidor. Ya, digamos que es así. Digamos que esto es, no sé, 50 megabits y digamos que esto es 75 megabits. Ya. Digamos que aquí está un servidor. Ya quedó claro que el máximo o que la gran cantidad de información sería lo que me responde el servidor, ¿no? Entonces vamos a suponer que en el caso número 1, el servidor 1 corre una aplicación basada en TCP. No nos interesa saber ahora qué es. Lo importante es saber que es TCP. ¿Ya? Y además tiene configurado IPv4. En el servidor, en IPv4, se asume que todo está con IPv4. ¿Ya? Entonces, veamos. Digamos que el cliente 1, cuando el cliente 1 solicita la información al servidor, genera un PDU de 100 bytes a nivel de la capa de aplicación. Todo a nivel de la capa de aplicación. Salvo que se diga lo contrario en los ejercicios. Los datos vamos a asumir que son siempre en la capa de aplicación. O sea, cuando yo les diga, se genera un PDU de 200 bytes de tal aplicación, ya saben que se está midiendo a nivel de la capa de aplicación. Y ustedes tienen que ir haciendo el proceso de la encapsulación. Pues digamos que 100 bytes. Ya. Y cuando el servidor le responde al cliente, genera un PDU de 1000 bytes. No, de hecho, digamos que la data que tiene que devolver la aplicación es de 5800 bytes. Ya. Cuando esta máquina le consulta al servidor, genera un PDU de 100 bytes. Lo mínimo, ¿no? Porque le está diciendo, pásame la información.
¿sí? Pásame el video, pásame la base de datos, pásame la página web, lo que ustedes quieran. Y cuando el servidor tiene que responder, toda la cantidad de datos que tiene que responder son 5800 bytes. ¿Ya? Esta transacción, esto sería una transacción. Esta transacción, acuérdense que era una transacción. Todo el tráfico que se necesita para que el usuario finalmente tenga la información. Él solicita, el otro le devuelve y allá tiene toda la data en su computadora. Eso es una transacción. ¿Ya? Es como cuando yo en la banca online hago una transacción. Entonces quiero consultar los gastos del mes anterior. Entonces hago una consulta. Le digo a la base de datos, necesito los gastos de mi cuenta personal de tal fecha a tal fecha. Esa es la solicitud. Y luego él me envía toda la data. De hecho, las aplicaciones de ahora te envían un archivo PDF o te muestran primero en la ventana y hay un botón de imprimir. O sea, todo eso es la respuesta. Y toda esa información que acabo yo de hacer finalmente termina siendo una transacción. ¿Ya? Digamos que esta transacción se ejecuta cada 5 minutos. O sea, cada 5 minutos este cliente le vuelve a solicitar la información y el servidor le vuelve a responder. Vamos a asumir con el mismo tamaño de información. ¿Ya? Entonces, pregunta número 1. El número de segmentos en el enlace R2, R3. ¿Ya? O sea, yo quiero saber cuántos segmentos en total están ahí, de la transacción. ¿Sí? Número de segmentos de la transacción. Si quisiera ser más específico, diría el número de segmentos de la comunicación servidor al cliente o cliente al servidor. Entonces ahora vamos a hacer el total de la transacción. ¿Ya? Número 2, el tamaño del último segmento. Tamaño del enésimo, vamos a ponerlo, que no sé cuál será. Enésimo. Del enésimo segmento de la comunicación. ¿Está claro o no? De la comunicación servidor-cliente. Claro, porque en el cliente servidor hay un PDU de 100 bytes. Y acuérdense que el tamaño mínimo, que el valor por defecto del MCS, ¿cuánto es? 536. Es que tranquilamente alcanza en un solo segmento. ¿Ya? Entonces yo quiero saber, en esa comunicación, cuando el servidor le devuelve la información al cliente, ¿ya? ¿Cuál es el tamaño, no? Y de hecho, no importa en qué periodo sea o en qué minuto sea, porque finalmente cada 5 minutos se está enviando el mismo tráfico. O sea, que si calculamos para el primer periodo, ya es lo mismo para los siguientes periodos, obviamente. ¿Cuándo sería diferente? Cuando en la transacción número 2 estos valores vayan cambiando, ahí tocaría hacer nuevamente el cálculo, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a asumir que cada vez que el cliente le solicita información, él envía una solicitud de 100 bytes. Y el servidor le devuelve con una cantidad de datos a nivel de la capa de aplicación de 5800 bytes. Cosa que no es verdad. Acordaránse de eso. Eso no tiene sentido. Para el ejercicio está bien. Pero en la realidad no, pues porque depende. Puede ser que la primera vez hago una consulta de un mes. Y la siguiente vez hago la siguiente consulta, pero de 3 meses. Ya no es del mismo tamaño de información. O la primera vez, en los primeros 5 minutos cargo un video YouTube de, no sé, de 5 minutos. Y la siguiente vez cargo un video de media hora. Entonces eso ya no es lo mismo, ¿no? Ahora para el ejercicio estamos asumiendo que es exactamente lo mismo. ¿Sí está claro para todos eso o no? Sí está claro. Es solamente por tema del ejercicio. En la realidad no es así, porque si no, imagínense, sería muy determinístico, cosa que no es verdad. Además, estamos suponiendo que hay una sola computadora en la red. Eso tampoco existe. ¿Quién se crea una red para una computadora? Ni en la casa. En la casa, ¿cuántos dispositivos se conectan a internet? Número de celulares de los que hay en la familia, las laptops que hay en la familia, los televisores Smart TV que hay en la familia, las tablets, las cámaras, todo. O sea que tampoco es verdad. O sea, yo no voy a tener una red para un solo computador y un solo servidor. Ahora estamos asumiendo que para el ejercicio es así. ¿Está claro? Ya. Y luego, tercero, quiero saber... En 40 minutos, el porcentaje de utilización del enlace R1, R2, R1, R2 y del enlace R2, R3. Ya, listo.
Nada más, 3 preguntitas. Manos a la obra. Con eso ya vamos haciendo los ejercicios de una vez. Algo así le debe tomar en la prueba. Algo así. No lo mismo, pero algo parecido. Sumar. Eso. Pues que esto no puede andar en solo sumar. Entonces hay que aumentar. Son 10 puntos, 10 de 536. Ahí se multiplica por 1. Ah, sí, pues 800 y eso. ¿Los damos? No. Y este momento no se lo sería 10 elementos de 5800. Y a eso sumar. Porque ya son 16, y uno de 440. Sí, y uno de 440. Sí. Dime. Dos elementos, claro, claro, dos elementos. No, pero sí. No, hay que ver la dos porque no son separados. Claro. Multiplicado, sumar. Sumar. Separado. ¿Cuánto sale? Solo se le suma la misma. Entonces, 5.868. tú te pides una gracia de grabar aquí. No, para que se pase acá. Lo que estamos proponiendo es el método de actividad.
Así ves. 10 porque 6 más 440 más 58, 58. Ya, y ahí le ponemos. Ah, es el primero. Sí, sí. Y de ahí eso sería para. Eso sería para. Sí, eso da más a mí. Sí. Pero es que Aquí dice los 40 minutos así. No, todo. Claro, da la transacción. casi ¿cuánto? Cerca. 8 veces por semana. Sí. Pues por 8. Sí, sería por 8, pero son 2 veces. Por 8 por 2. Falta. Qué bueno, sí. Sí, creo. Ya de eso les por 8. Y eso le dividimos para 35. Pero depende de quién se vaya a hacer. Yo voy a hacer de una vez. Entonces, Que ya se encuentra por 10 a 6. pero por 8 sale un comercio. Claro, todo tiene que estar en un vídeo. Ahí sería 5 por 10 a 6. Todo tiene que estar en vídeo. ¿Qué sale? ¿Cómo? No, pero completo por 100, no sé qué problema. ¿Cómo? Sí, ¿sabes? Pero tendría que multiplicar por 8 por 2. Sí, sí, sí. 616 por 8 por 2. Ya, de ahí esto que fue 8. Sí, hasta luego, más 57, Sí, y eso le digo. 57, 0028. Cuando se quede, ¿cuánto es? 50, Sí, no se puede. Y ahí, y esto es por 100. Se le multiplica 4. Ahí está bien. Sí, que o sea, este del 8 por 2 y también. En la primera sale 12, ¿no? Ah, Realmente sería 12 por n, ¿no? 12, donde n sería el número de periodos en el que yo quiero calcular. Ya, 12 por n o 12x, como quieran llamar. Donde ese n sería el número de periodos. En este caso hemos calculado como no me dice específicamente en cuál, para cualquiera. Ya, y ahí sí ya multiplicado por el 12 se enviaría. Ya. ¿Qué más? Sí, no son 11 segundos. Ah, claro. Sí, está bien. El número de arriba. El del. En la pregunta 2 saldría Abajo no son. el tamaño del último segmento. Dice. El último segmento sería 460. Está bien. El tamaño, claro, sería el MCS, ¿no? El tamaño del segmento. 440 bytes. Sí, ¿salió eso? Sí, 440. Ya. Ah,
Tenemos los controles. Vamos a ver, ¿por qué? Está facilito, no sea exagerado. Divide en 5.800 para 536. Sí, Claro, sale 10 punto algo. 10.58. Claro, 10 por 536 menos 5.800, ahí tienen el tamaño del último segmento. Ese es el último segmento. Claro, 440, ahí dice. Ah, bien. Enésimo. Sí. Ya, ¿y cuánto salió en la tercera? ¿Cuánto salió en la tercera, Luis? El acceso del porcentaje en 40 minutos. Sí, en 40 minutos. 1.54. 1,54 en el enlace R1, R2. Sí, sí. En el otro, 1.03. 1, 1.03. 1.03. ¿Acordarás sus resultados con dos? ¿Sí está bien? ¿Está bien? No sé, toca hacer. Vean. Sí, sí. Entonces, Los dos primeros sí le pegamos. Parece que sí le pegamos. veamos. Parece que está bueno. Pero es que el 8. A ver, veamos. Acuérdense que eso era cada 5 minutos, ¿no? Entonces, en el segmento de subida, el tráfico de subida, tráfico up, o tráfico cliente-servidor, acuérdense que era un PDU de 100 bytes. Sí. Originalmente esto sería 158. Sí, ¿Por qué 158? Porque acuérdense que le sumamos. TCP 20, IPv 420, Ethernet 18, 58, más 100 bytes de datos, 158. Ya. Ese sería el tráfico de subida. Está fácil. Y el tráfico de descarga, TD, T-down, como quieras llamar, sería, ¿cuánto era? 536 de nada. Entonces sería 536 más 58, ¿cuánto es? Pero son 10 segmentos. Por eso, por 10. Por 10. 536 más 58, ¿no? Y por 10. Ah, sí, 594 por 10 segmentos que se envían, más 440 más 58, 498. sí, ahí sí. Porque son 10 segmentos. Sería el un segmento que resta de la S. Y Dos. Pero es que está haciendo lo mismo acá. esto multiplicado por 8 y esto multiplicado por 8. ¿Por qué por 8? Porque dice que se transmite cada 5 minutos. En 40 minutos, ¿cuántas transacciones se realizaron? 8. 8 por 5, 40, ¿no? Sí. ¿Sí está claro? Y se le podía igual sumar el tiempo de subida y de bajada y multiplicarle al resultado por 8 y por 2. Porque ¿Cómo? Por 8 por 2. a la sumada del tiempo de subida y de bajada se le hacía total y se multiplicaba por 8 de una Claro. vez. Y después por 2 porque igual. ¿Cuál es de vuelta? O, No, pues este es de la ida. La vuelta. ¿Qué de vuelta? pero por 2 porque ¿Por qué por 2? No entiendo. Es que hicimos una sola cuenta de los dos Sí. y de ahí multiplicamos por 8 y como faltaba el... A ver. Él transmite 100 bytes. 100 bytes. A nivel de la capa de Ethernet, ¿cuánto transmite a nivel de la capa 2? 158. Sí. Por 8. Porque son en 40 minutos. Claro. Y él cuando responde con 11. ¿Cuántos segmentos responde con 11, no? Claro. 10 de 536, sumado más las cabeceras, me da 594. Y 1 de 498. ¿Cuántas veces responde eso, Luis? 8. ¿Dónde sacaron ese por 2? Ya ven que habían sacado 0 en el examen. ¿Por qué por 2? Es que ahí está el 2, pues. 1, no debe ser 2. Pero no es por 2, pues. ¿Sí o no? No, si está mal, dime. O sea, claro, ¿cómo analizaron ustedes? Dime. 440. Ah, es que verás que tomarás en cuenta que no hemos dicho cuál es el MCS, o sea, cuál es el valor del MCS por defecto, 536. Ya. Cuando el usuario solicita la información, ¿cuántos bytes utiliza? 100. ¿Tiene que segmentar? No, pues, porque 100 bytes es menor que 536. O sea que ya ahí, en ese segmento ya va tranquilamente sin ningún problema. O sea que en el primer segmento, ¿cuánto va de datos? 100, ¿no es cierto? Ya. A nivel de la capa de transporte. ¿Qué tiene que hacer TCP? Poner una cabecera. TCP, luego ¿qué más tiene que hacer? Bajar la IP, ya dijimos que es IPv4. Y luego poner la cabecera Ethernet.
Ethernet y aquí el FCS. Ya. Entonces, ¿cuánto me suma eso? 158. ¿Ya? O sea, cada vez que el cliente le solicita la información al servidor, a nivel de la capa de enlace de datos, ¿cuántos bytes está enviando realmente? 158. Decía el ejercicio que esta transacción se hacía cada 5 minutos. ¿Ya? Hemos puesto ese tiempo, ¿no? En la realidad será cada 10 segundos, cada 20 segundos, lo que sea. Entonces, el ejercicio dice, necesito saber aquí cuánto tráfico tengo, para según eso va a hacer el cálculo del porcentaje de utilización. Entonces, en los 40 minutos. En los 40 minutos, ¿cuántas transacciones realizó? 8, ¿no? Claro, si son cada 5 minutos y en 40 minutos, ¿cuántas veces realizaría? 8. Por eso es que al final, esto multiplico por 8. Ya. Ahora, cuando el servidor le responde, ¿con cuánto le responde? Aquí la aplicación genera 5.800 bytes, pero ya dijimos que no se puede transportar 5.800 bytes. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el MSS por defecto en este momento? 536. ¿Ya? O sea que él deberá segmentar en pedacitos de ¿cuánto? De 536. Entonces dividan estos 5.800 para 536. Esto le sale 10,82 que salía. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí, Fernanda? ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias. Al fin de acuerdo. Ya, entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa este 10,82? ¿Qué? 10 segmentos de los que el servidor le devuelve al cliente. 10 segmentos, ¿de qué tamaño son? De 536. ¿Sí o no? Y un segmento de, no sé, ¿de cuánto será? Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿O qué es lo que deberían hacer? 10 segmentos por 536 menos el tamaño total, ahí les va a salir de cuánto es el último segmento, pues obviamente. ¿Cuánto sale? Según lo que me dijeron y según lo que yo hice el cálculo, 440 salió. O sea que el último segmento, ¿de qué tamaño es? 440. Pero si la pregunta dice, ¿cuál es el tamaño del último segmento en la capa de enlace de datos? ¿Qué habrá que hacer? A esto sumarle los bytes de las cabeceras. 20 de TCP, 20 de IP y 18 de TCP. O sea, ¿cuánto es? 58. O sea, que esto a nivel de la capa de transporte es 440, en la capa de enlace de datos, ¿cuánto es? 458. ¿Ya? ¿Sí está claro? ¿Hay alguna pregunta? Hasta ahí. ¿Cómo sería 11 segmentos? Claro, 11 segmentos. 11 segmentos más uno de la consulta, 12, ¿no? Por eso la primera pregunta decía el número total de segmentos. Eso decía. No decía el número total de segmentos que te devuelve el servidor. Si la pregunta hubiese sido el número de segmentos que el servidor le devuelve al cliente, ¿cuánto sería? 11. 11, claro. ¿Sí? La multiplicación por 8 no lo entendí muy bien. Es que esta transacción cada qué tiempo se realiza. Cada 5 minutos. ¿Y el cálculo total en cuánto te mide? 40 minutos. Sí. Tan clarísimo eso, no hay por dónde perderse. Ya. Póngase cero. Claro, cero, imagínese, entrega eso contento, cero. Vaya cantando y bailando. Claro. Es que ustedes se confundieron con el TCC. Ahí es por 2. Claro, hago el cálculo para una sola vez y ya luego hemos de comenzar de eso del TCC. Ahora no. Ya, entonces, ahí sí ya está claro, ¿no? Que son 10 segmentos de 536 bytes y un segmento de 440. Entonces, 530, pero verán que esto es el tamaño del segmento. A esto, ¿cuánto hay que sumarle? Tiene que llegar hasta la capa de enlace de datos. Y aquí también otra cosa, ¿no? Siempre se tiene que hacer el cálculo a nivel de la capa de enlace de datos. ¿Por qué? Porque esa es la última capa donde se mide la información en bytes. Lo que les dije desde la primera clase. En la capa física, ¿cómo mido la información? Con un analizador de espectros. Ahí ya está la señal física. Ustedes tienen una materia ahí de señales, de análisis de señales. Imagino que ahí, a través de MATLAB, logran medir realmente cuánto de señal hay realmente sobre el medio. Eso no me interesa, yo no me voy a meter ahí. Ya les vuelvo y les repito, ahí ustedes tienen 10 materias de telecomunicaciones, les hacen gusto ahí. Entonces yo siempre voy a solicitar mis ejercicios hasta la capa de enlace de datos. O sea que habrá que sumar siempre a los datos 58,
si es IP versión 4 o 78 si es IP versión 6. Si es que es TCP, obviamente no. Si es que es TCP. Y si es que es UDP, habrá que sumar 46 o 66. ¿Por qué 46? 8 de UDP, 20 de IP versión 4, ¿ya? 28. Y 18 de Ethernet, 18 más 28, 46. No hay por dónde perderse ahí. Sumas de 2 cifras. ¿Ya? Ahora eso ya enseñan en primera de básica. Suma de 2 cifras. ¿Ya? ¿Y qué más? En IP versión 6, 8 de UDP, 40 de IP versión 6, 48. Más 18 de Ethernet, 14 de cabecera y 4 del FCS, ya saben que eso me da. Pues ahí tienen los valores. Esto hay que saberse de memoria eso. ¿Ya acuerdas? No va a variar, no va a variar. Eso va a ser siempre. De hecho, eso no es una variable, eso es una constante. Claro. Si es con IP versión 6 TCP, hay que sumar a los datos de la capa de aplicación 58. Si es UDP con IP versión 4, hay que sumar a los datos de la capa de aplicación 46. Si es IP versión 6 por TCP, hay que sumar a los datos de la capa de aplicación 78. Y si es UDP con IP versión 6, que son las 4 combinaciones posibles, no hay más combinaciones, todavía no se han creado todavía no hemos visto QUIC, ahí tendremos otras 2 combinaciones más, pero ahora tenemos las 4. ¿Ya? Pues luego ya vamos a ver rapidísimo QUIC, que no es tan complejo, porque finalmente QUIC se transporta en UDP, finalmente se transporta en UDP, es que ahí están todas las características. ¿Ya? Entonces, ahí están, ¿no? 536 más 58, 536 más 58, ¿cuánto daba? 594, a nivel de la capa de enlaceados. Por 10, ¿por qué? Porque dijimos que eran 10 segmentos de ese tamaño. ¿Ya? Más, el último segmento de cuánto era, 440, más 58, 498. Esto es lo que se transmitiría o lo que el servidor le devolvería en un periodo de tiempo, en los 5 minutos que estamos indicando. No es que se va a demorar 5 minutos, no, sino que el cliente, temporizador 0, el cliente solicita, el servidor le devuelve y se acabó. Espera 5 minutos y vuelve a hacer la transacción. A eso nos estamos refiriendo. ¿Ya? Si yo quisiera saber el tiempo, ¿cómo sabría el tiempo? ¿En qué tiempo se completa la transacción? ¿Cómo harían? ¿Cómo harían para saber el tiempo en el que se completa una transacción? ¿Cuánto sería? Entonces yo quiero saber el tiempo de la transacción, de una transacción. Habría que sumar todos los bytes que están pasando por el enlace. El tiempo es diferente, ¿no? Porque este es un canal de 50 megabits, este es un canal de 75 megabits. No pueden ser tiempos iguales. Claro. Aquí, ¿cuántos bits por segundo se están enviando? 75 millones. Y aquí, ¿cuántos bits se están enviando? 50 millones. Entonces, va a variar el tiempo dependiendo de la tasa de transmisión. Entonces, ¿cuánto sale esto? 500, aquí saldría 5.940 más 498 multiplicado por 8, ¿no? ¿Cuánto sale eso? 51.504. Ah, 51.000. no sé cuánto saldrá. ¿Cómo va a ser 51.000? 51.504. Ya ve. 51.000. 51.000. Ah, es que es por 8 también. 51.504. Más el tráfico de subida, ¿no? Que era 158 por 8, ¿cuánto es? 1264. 1264. Ya. Sumen todo eso, ¿cuánto me da? 52.768. 52.768 bytes. Sí. Ya listo. Ahí tenemos. Ese es el tráfico total en el enlace. Sí, no, ahí está. Eso es el tráfico total en el enlace. ¿Ya? Ahora, si quiero saber el porcentaje de utilización que debo hacer, esto pasaría a bits, o sea, sería esto por 8 y dividir para 50 millones, ¿no? Y saber en la tasa de utilización cuánto sale. Y lo mismo, ¿no? Este valor en bytes por 8 y dividir ahora para 75 millones, que es 75 megabits. Y multiplicar por 100% y este tipo de cosas. Pues ahora, ¿cuánto sale? 0.84. 0,84. ¿Y acá cuánto sale? 0.56.
Ya, 0,56. Ya saben que eso es porcentaje, ¿no? Sí. O sea que estamos, en este ejercicio obviamente no estamos usando nada del enlace. ¿Y el tiempo cuánto es? Facilito, es una regla del test. Si 50 millones de bits envío en un segundo, ¿cuánto tiempo me demoro en enviar 52.768 por 8 bits? Claro. Ya saben, en milisegundos hay que multiplicar el resultado por 1000. O sea, lo que te salga, ¿no? Entonces, divide eso. Que sería, creo que 84. Vean cuánto sale. A ver, veamos. O sea, sería... por 8. Esto dividido para... Pero 8.4, aquí sale 8.4 milisegundos y acá debe salir 5.6 milisegundos, ¿no? Acordaránse, cuando se pida el tiempo en milisegundos, cuando se pida la utilización en porcentaje, ya saben. ¿Ya? Y con los ejercicios. Facilito. Si 50 millones de bits envío en un segundo, ¿cuánto me demoro en enviar esta cantidad en bits? Lo mismo de la tasa de utilización, ¿no? O sea, una vez que ya tienen esa división por 100 el porcentaje y por 1000 el tiempo, en milisegundos. Claro. Muy simple. Entonces ahí tienen ustedes, ¿no? El tiempo que se está demorando en transmitir una transacción. Si quisiera saber todas las transacciones, el tiempo total de las transacciones, ¿cuánto sería? Esto por 8, ¿no? Porque esto se demora en cada transacción. Si quisiera saber el tiempo total de toda la transacción o de todas las transacciones, sería eso por 8, ¿no? ¿Cuánto sería eso? Tiempo total. 8 por 4, 32, escribo el 2, llevo 3. 8 por 8, 64 más 3, 67, ¿no? Punto 2. ¿Sí, no? Sí. ¿Ven que no les falta calculador? Ya, ahí está. El tiempo total en 67,2 milisegundos, ya las 8 veces que se transmitieron, dime. ¿Qué sería solo el 1 y el 2, no? Claro, tocaría hacer el cálculo en el 1. Es que son las tasas diferentes. Si fueran iguales sería ya lo mismo, ¿no? O sea, si aquí fuera 50 y aquí fuera 50, ya no hace falta calcular. 44.8. Daránse cuenta de eso en los ejercicios, no se pondrán a hacer mecánicamente. Cuando vuelven a hacer y sale igualito. Claro, porque son la misma tasa de transmisión. Claro. Entonces, por eso hay que analizar. No hay que acordarse de los dos. Claro, imagínense. Ya hubieran sacado 0 y así o no, Luis. Sí, está ahí. Y mira, ya ni cómo reclamar. Ya, sí, no tienes razón. Ya, ¿preguntas? Dime. Claro, divide 52.768 por 8, eso es en bits, ¿no? Divídele para 50 millones y ahí tienes cuánto se demora en enviar eso en ese tipo de enlace. Si le multiplicas por 1000, te da en milisegundos ese valor. ¿Sí? Directamente el porcentaje se multiplica por 1000. No, o sea, el valor que te sale multiplicas por 100 y tienes el porcentaje de utilización. De dividir esto, pero tomarás en cuenta que esto está en bytes. Esto por 8 tienes en bits. Esto divides para los 50 millones y ahí tienes el valor de la operación matemática. Si quiero saber el tiempo que se mide en milisegundos, ¿por cuánto multiplico? Por 1000. Ese resultado que tú sacaste, que creo que salía 0,0084 y algo. 0,0084 algo salía, ¿no? Eso por 1000, ¿qué te da? Los milisegundos que se demoran. Y ese 0,084 por 100, ¿qué te da? El porcentaje de utilización del canal de comunicación. Dime. El tiempo total de la transacción sería sumar de las dos. No, pues sería, se demora en una transacción, ¿no? ¿Cuántas veces se realizó la transacción en el tiempo total? 8 veces era, ¿no? Porque era cada 5 minutos. Y pedí en 40 minutos. Entonces, ¿cuánto se demoró? Esto por 8, ¿no? ¿Sí? Y me salió este valor. ¿Está claro?
Y eso tiene mucha, o sea, para que vayan entendiendo esto tiene mucho que ver porque todo depende del ancho de banda y del tráfico que se genera, ¿ya? Mientras más tráfico se genera, obviamente vamos a utilizar más canal de comunicación y voy a demorarme más tiempo en transmitir, ¿está claro? Sí, está íntimamente relacionado a esto de aquí. Ahora, ¿por qué es importante saber el porcentaje de utilización? Supongamos que la empresa contrató eso y digamos que todo el tráfico que se genera está ocupando el 0,84%. Estás desperdiciando canal de comunicación. Porque acuérdate que esa raya que hemos puesto ahí finalmente es un pago mensual al proveedor de servicios. Eso es dólares. Supongamos que eso cueste, digamos que ese canal de 50 megabits cuesta $100. Entonces estás pagando, ¿cuánto estás pagando al año? 1.200. ¿Y cuánto realmente deberías pagar si no estás usando ni el 1%? O sea que tienes contratado un canal de comunicación que está subutilizado. ¿Sí? Claro, para la empresa de maravilla, ¿no? Porque la empresa está dándose gusto. Claro. Yo ya sé, luego de que la empresa midió, se da cuenta, ahí no se está usando nada. Pero no importa, el ingeniero de la red, como no sabe, no se da cuenta, nosotros seguimos cobrando $100 mensuales. Al año, 1.200. Y verán que la empresa paga por este enlace y por este enlace. Por todos los enlaces. Claro. De hecho, cuando uno hace proyectos financieros para este tipo de cosas, uno tiene que analizar valores financieros. Y uno de los valores financieros es el costo mensual de los enlaces de comunicaciones. Imagínense cuánto paga el Banco del Pichincha, cuánto paga el Banco del Pacífico, cuánto paga cualquiera de las instituciones. Solamente la Politécnica nomás, ¿cuánto creen que paga por tener conectado a Macas, a Orellana y a las otras agencias que hay? Y eso se paga mensualmente, no es que la Politécnica ha implementado la infraestructura para comunicarse con el resto. Localmente es nuestro, obviamente. Es una inversión única. Ya inviertes, compras el equipo, tienes comunicación y se acabó. Pero la conexión afuera, acuérdense los conceptos de las redes MAN y de las redes WAN. La empresa no es propietaria del sistema de comunicación, contrata el servicio y es un pago mensual. Entonces eso es importante. Por eso es que hay que empezar a hacer, luego ya más adelante hemos de ver, pero esto tiene que ver mucho con la planificación y diseño de los enlaces de comunicaciones. Y para eso necesitamos saber cuánto tráfico se está enviando por los enlaces. Claro. El otro día me preguntaban, ¿y no hay una herramienta que haga esto? Claro, Cisco tiene una herramienta, $100,000 cuesta. Claro. Entonces, ¿qué proveedor local tiene la capacidad de eso? Ninguno. Claro. Probablemente CNT y capaz que no. Yo sé que los que tienen Telconet, tiene Movistar y tienen Claro esa herramienta. Es una herramienta que está monitoreando todos los enlaces de toda la red y va viendo qué enlaces están saturados, qué enlaces no están saturados, cuáles están subutilizados, y sirve también para empezar a dirigir tráfico, ¿no? Claro, si hay un enlace que está saturado, ¿qué es lo que hace? Dirige el tráfico por un enlace que no está saturado, y con eso mantenemos la calidad de servicio de la red. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya, listo. ¿Harán el mismo ejercicio? Asumiendo que es UDP. De hecho, 2 ejercicios para que practiquen. El mismo ejercicio, pero ahora con TCP e IP versión 6. Dime. ¿Por qué eran 12 segmentos? Porque eran 5.800 bytes. Divide para 536. 11. Y la pregunta, no hay pregunta, no hay cliente servidor primero. Claro, es que ese segmento también te falta sumar. Claro. O sea, recuérdate, nunca te olvides que el servidor no hace nada mientras tú no le preguntes. O sea, el servidor está loco por responder, pero él sabe que no puede responder si alguien no le pregunta. Entonces, en la pregunta, ¿cuántos segmentos fueron? Uno, ¿no? Uno. 11 de regreso y 1 de ida. ¿Cuánto es? 12. ¿Así? Eso les dije Ya. Pero no se enojen, Luis, tranquilo. Aprenda a tener paciencia. Es que no confían en lo que les digo. Cuando sea padre, ahí se va a acordar así, ¿verdad? Así. Hay que confiar en el ingeniero. Ya, entonces, van a hacer 3 ejercicios en base a ese escenario, ¿no? Acordarán de eso. No me tienen que entregar. Ustedes ven si hacen o no hacen. A la final yo voy a tomar algo parecido a eso. Algo parecido. 10% parecido. Entonces, pero ya van practicando. Hagan el mismo ejercicio con TCP e IP versión 6
Y lo mismo, ¿no? Con UDP y IP versión 4 y con UDP y IP versión 6. Ahí van haciendo los ejercicios. El mismo escenario. Porque se van a dar cuenta que va a ir cambiando ya los datos, obviamente, ¿no? Claro. Ya. Creo que ya. ¿Qué más? Nos falta. A ver. Ya revisamos eso. Esto ya está. Ah, ya. Entonces, dijimos que en el campo de las opciones, una de los usos era negociar el MCS, ¿no? Pero hay otras opciones. Entonces, la primera, el MCS, campo de las opciones. Ya hemos aprendido para qué sirve el MCS, en qué ámbitos se utiliza, etc. Lo segundo es, yo a nivel de TCP puedo hacer una marca de tiempo. Entonces, puedo utilizar esto para hacer un timestamp. La traducción sería una estampa del tiempo. Entonces yo con eso puedo llegar a determinar exactamente cuánto tiempo se tardó en que el segmento vaya y la respuesta. Puedo ir haciendo unas mediciones. Esto se conoce como telemetría. Yo puedo hacer telemetría a nivel de la capa de transporte. De hecho, más preciso a nivel de TCP. Ya, es para ir midiendo los tiempos que ha tardado la red a nivel de la capa de transporte en procesar la información, en que se comunique la información. Pues aquí, de hecho, dependiendo de la configuración, se puede poner la fecha, la hora, el año, la hora, el minuto, el segundo, la décima de segundo, lo que ustedes quieran ahí, dependiendo de la información que ustedes quieran. Esa es otra opción. Y la tercera es el factor de escalamiento. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el tamaño de la ventana, como ya hemos visto, como máximo sería 65.535 bytes por la limitante de que el campo tiene solamente 16 bytes. Entonces, si se recuerdan, este protocolo se estandarizó en 1981, o sea, hace más de 40 años. Hace 40 años teníamos enlaces de probablemente lo máximo de 1 mega. Entonces, en esas redes de baja velocidad, más que suficiente tener ese tamaño de ventana. Entonces, imagínense en este tamaño de ventana en una red de comunicación de 1 mega. Entonces era bastante eficiente. Imagínense en 1 mega, ¿no? Si yo envío 65.535 bytes por segundo, deberíamos multiplicar por 8, vean cuánto sale eso, entendiendo cuánto sale eso. 65.5 por 8. 524.260. Y divídale para 1 millón. Casi 50%, ¿no? 0.52. O sea, el 50% del canal, si multiplicas por 100, ¿cuánto sería eso? 52. 52.43. 52.43. Vean. En un canal de 1 mega, tener una ventana de ese tamaño apenas genera un uso del canal del 52,43%. Que hace 40 años estaba bien para las comunicaciones que había. Ahora estamos en redes, yo les dije el otro día que estamos en redes de más de 800 gigabytes. Estamos hablando de 800.000 megabits. Imagínense. O sea que eso probablemente se traduce en casi cercano a cero. Casi cercano a cero, ¿no es cierto? Si uno hace nuevamente este valor por 8 y divide para 800.000 megabits, o 800.000 millones que serían en bits, ¿no? Y saca un porcentaje, probablemente será 0,00000 O sea, es casi tendiendo a cero. O sea, complicados con los canales de alta velocidad. Entonces, cuando las redes empezaron a subir en tasa de transmisión,
Así que realmente la tasa de transmisión se ha vuelto exponencial. ¿Sí? Iniciamos con tasas bajas y ahora tenemos, vuelvo y repito, de hecho la industria está trabajando para en el siguiente año ya tener comunicaciones a terabits, o sea, a 1000 gigabits. Ya de los 800 vamos a pasar a 1000, ya. Y así obviamente esto va a seguir creciendo, ¿no? Entonces no tenía mucho sentido seguir manteniendo una ventana tan pequeña para las redes de alta velocidad. Entonces, ¿qué hicieron? Habían dos cosas que se podían hacer. La primera, cambiar el tamaño del campo de TCP, pero eso significaba cambiar o actualizar los equipos del mundo. Imagínense, en todo el mundo. O sea, si algún equipo ya no se actualizaba, ya simplemente si ya no hubiera comenzado a tener problemas dentro de las comunicaciones. Entonces, es obviamente una solución en teoría buena, pero en la práctica mala. O sea, o sea, impráctica realmente, valga la redundancia ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Utilizaron este campo de las opciones o este uso de las opciones como factor de escalamiento, con el objetivo de optimizar el ancho de banda o optimizar el uso del canal de comunicación, sobre todo en las redes de alta velocidad. Entonces, este factor de escalamiento ¿ya? Puede tener un valor entre 1 y 14. Aquí se puede ir un valor entre 1 y 14. Y ahora el cálculo de la ventana es el tamaño de la ventana multiplicado por 2 elevado al factor de escalamiento. ¿Ya? Para las redes de alta velocidad, que son las nuestras, ¿no? Nuestras redes ahora son redes de alta velocidad. ¿Ya? Entonces, en la actualidad ya vamos a ir viendo, ¿no? Esto normalmente ahora en nuestras redes sin modificar nada, por defecto el factor de escalamiento vale 1. Por defecto vale 1. O sea que el tamaño actual de nuestra ventana ya no es 65.535, sino es ¿cuánto? 65.535 por 2. Ese es el tamaño mínimo que ahora tenemos. ¿Ya? El campo WS se mantiene en 65.535, pero el factor de escalamiento siempre vale 1 por defecto, salvo que yo le modifique. El valor máximo sería 14, ¿no? O sea que yo puedo tener entre un factor de escalamiento 2 hasta un factor de escalamiento 16.384. ¿Ya? O sea que el tamaño máximo de la ventana actualmente sería 65.535 multiplicado por 16.384. En el caso de que utilicemos el máximo factor de escalamiento que está definido. Eso vean cuánto sale. Debe salir un valor bastante. No importa. De hecho, no es muy alto, porque si calculen el porcentaje de 1073 utilización. millones. Ya, calculen el porcentaje de utilización de un canal de 10 gigas nomás. De 10 gigabits. Estamos hablando de 10 gigas que serían 10.000 millones, ¿no? Entonces, si todo ese valor de 3 millones y algo por 8, divides para 10.000 millones y le multiplicas por 100, te va a salir un factor, una utilización muy baja. ¿Cuánto sale? Se trabó la compra. Se trabó la calculadora. Pero bueno, sí está claro para qué sirve eso, ¿no? ¿Cuánto? ¿35? ¿Cuánto sale? No sé qué están haciendo, pero ahí, por allá me... 35. ¿Qué tengo que hacer? Dice, multiplicar o dividir. Primero multiplique por 8 y luego divida para 10 gigas. 10 gigas es 10.000 millones, ¿no? ¿Cuánto es un giga? 1.000 millones de bits por segundo. ¿Cuánto sería 10 gigas? 10.000 millones, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuánto sale? 85% en un canal de 10 gigas. Que es lo básico ahora. O sea, ya en la empresa, en los proveedores, un canal de 10 gigas es lo mínimo que uno tiene. Entonces, imagínate, ahí vayan subiendo y van viendo que ya en un canal de 100, en un canal de 100 gigas, ¿cuánto sería? 8.5, ¿no? Sí. Si tienen un canal de 100 gigas, ya ese 85 que salió hace un ratito ya se convierte en 8,5.
Y cuando tengamos en terabits, ¿en cuánto se va a convertir? En 0,80. O sea, ya ni siquiera vas a usar el 1% del canal de comunicación. Pues asumo yo que esto cambiará más adelante, ¿no? Estos valores del factor de escalamiento. Ya, pero bueno, esa es la idea finalmente de este campo de factor de escalamiento. ¿Está claro? Ya. ¿Qué más? ¿Qué otro campo había en la cabecera? Vayamos viendo ya para ir terminando esta partecita. ¿Hasta aquí queda todo claro? ¿Ninguna pregunta? Ya. ¿Listos para la prueba? Más o menos. Sí, Fernanda. Ya, vamos a ver. Ya, entonces, ya hemos visto puerto de origen, puerto de destino, número de secuencia, ACK, tamaño de la ventana, opciones. Y veamos, el checksum, ya sabemos, ¿no? El checksum es un campo para verificar errores en la cabecera y en los datos. ¿Ya? Es el mecanismo que utiliza TCP para, ya terminamos chicos, para verificar que haya integridad dentro del segmento. Un mecanismo realmente muy simple. Ustedes ahí en el material tienen, no me voy a poner a hacer el ejercicio aquí. Ustedes en el material tienen ahí hecho un ejemplo de cómo se hace la suma de verificación. Se hace una suma en complemento a 1, es básicamente lo que hace. Entonces, eso hace el campo checksum. ¿Qué más? Por ahí tienen un campo ustedes de puntero de urgencia. Ese sirve para eso, ¿no? Cuando la capa de aplicación necesita procesar un segmento específico, utiliza ese campo para avisar a la red. Piensen en una carretera donde todo está congestionado y llega una ambulancia. ¿Ya? ¿Qué hace la gente normal? Porque también hay gente anormal. Claro, que se pone a... Espera un rato, déjame ir. Ahí está el herido, mal herido, casi fallecido y no dan paso. Pasa en la vida real. Pero asumamos en un mundo ideal donde todos vivimos en una convivencia racional. Entonces, racionalmente, ¿qué deberíamos hacer? Obviamente, nuestros vehículos a un lado, ¿no? Me subo a la vereda ya por último para que pase la ambulancia. Entonces, lo mismo aquí. Ese puntero de urgencia es para tener prioridad en llevar un segmento específico o en llevar un conjunto de segmentos. Para eso sirve el puntero de urgencia. ¿Ya? La verdad que de lo que he revisado, no hay aplicaciones que se utilicen. Está definido para eso, pero no sé si habrán aplicaciones que realmente lo utilizan, o de vez en cuando lo utilizan, pero se podría. Pero los hackers sí lo utilizan. Claro, yo capturo un tráfico, modifico este valor y envío otra vez a la red. Y todos los dispositivos que van a decir, no podemos procesar nada hasta que sea, pero pase nomás, señor, pase. Porque él tiene el puntero de urgencia. ¿Qué tal si él lleva un ataque? Pues pase nomás. Es un problema, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque esta información es pública. Desde hace 40 años está publicado en los RFCs. Y de hecho, los hackers saben más de lo que nosotros entendemos. Porque se han preparado específicamente para eso, han estudiado, saben qué pueden modificar. Y claro, los firewalls, ¿por qué no dicen, no? Me voy a comprar el firewall Cisco que ahora cuesta $1 millón y no le va a pasar nada a mi red? Mentira, porque yo puedo utilizar este campo para enviar información urgente. ¿Qué va a hacer el firewall? Viene con el puntero urgente marcado, está normalito, están los datos que debe estar, pasa. Claro. Y finalmente el tráfico entra a la red. Entonces, utilizando, de hecho, el 99% de los ataques en el mundo se hacen utilizando los protocolos que ya tenemos definidos hace más de 40 años. La misma data de los protocolos. Pues se vuelve complejo. Pero bueno, para eso sirve, ¿no? Ya luego ustedes ahí en la materia de seguridad aprenderán esas cosas. Ya, luego hay un campo que se llama Data Offset, que es el tamaño de la cabecera, no el tamaño del PDU. Acordaránse de eso. En UDP hay un campo que es el campo longitud, ¿se acuerdan? Ese campo longitud, ese sí me dice cuál es el tamaño total del PDU. En cambio aquí, en TCP, hay un campo que me dice cuántos bytes tiene la cabecera. ¿Ya? El número de bytes de la cabecera, solamente la cabecera, acordaránse de eso. El data offset, no. Ahí está. Solamente el tamaño de la cabecera. Ya saben que el tamaño es de 20 bytes hasta 60. ¿Ya? ¿Cuándo es 60?
Cuando usamos el campo de las opciones. ¿Ya? ¿Y cuándo podemos usar el campo de las opciones? Cuando se negocia el MCS, cuando se quiere generar una marca del tiempo de los segmentos. ¿Ya? Acordaránse de los términos. Puede ser que yo les ponga verdadero o falso. El campo de las opciones se utiliza, o uno de los usos del campo de las opciones es para generar una marca del paquete a nivel de la capa de transporte. Falso. ¿Por qué falso? Porque en la capa de transporte no se manejan paquetes. ¿Qué se manejan? Segmentos. Entonces, luego no vendrán bravos a decir, ¿y por qué me pone 0? Está mal, ¿sí o no? Moraleja o recomendación para los que están por primera vez. Cuando revisen los exámenes de los semestres pasados, no se aprendan de memoria, porque no siempre tomo lo mismo. O sea, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y ya entonces acordaránse de ese tipo de cosas que pasan en la vida real. Ya. Y para finalizar, mañana analizamos esa partecita, mañana ya terminamos la capa de transporte. Para finalizar hay un campo súper importante que es el campo de las banderas blancas. ¿Ya? Entonces, el campo de las banderas es un campo de 9 bits. 9 bits. 3 bits son reservados, ahí tienen un uso específico. 3 bits son reservados. Y hay 6 bits que mañana analizamos, ¿no? De hecho, de esos 9 bits, 6 bits son los que tenemos que aprender. Tienen varias utilidades, ¿no? Una de las utilidades es negociar la comunicación a nivel de TCP. Negociar el enlace de comunicación a nivel de TCP. Esa es una de las funcionalidades de los 6 bits, de estos 6 bits que estamos mencionando aquí. Ya mañana vamos a ver, ¿no? Hay unas banderas ahí. Asumo que ustedes ya bajaron el material en algún momento que tuvieron luz y ya tienen ahí el material. Y la otra función importantísima es terminar la conexión. Entonces, ¿cómo inicio la comunicación y cómo termino la comunicación a nivel de TCP? Utilizando estas 6 banderas. De las 9, 6, porque las 3 están reservadas. De eso no vamos a analizar, eso tienen los usos ahí medio raros. Y además no es que se utilice permanentemente. En nuestras comunicaciones, ¿qué utilizamos? Estas 6 banderitas. Ya mañana analizamos cuáles son las 6 banderas. Y vemos cómo se utilizan estas banderas para negociar la comunicación y cómo utilizamos las banderas para terminar la comunicación. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Ya? ¿Listo, chicos? Por ahora terminamos. Mañana terminamos. Mañana terminamos, hacemos un ejercicio ahí medio chévere de control de flujo y con eso creo que ya. El resto sí ya hay que terminar también en quick. Creo que estamos bien. Ya. Listo, chicos, nos vemos mañana. Dios mediante. Sorry.